Bien, jóvenes, continuamos con el siguiente objetivo de física de tercer año. Estamos comenzando con transferencia de calor y vamos a empezar específicamente con el tema de equilibrio térmico. La transferencia de calor o la cantidad de calor que cede o que absorbe un cuerpo va a estar influenciada por la masa de ese cuerpo, la temperatura más alta que alcanzó, la temperatura más baja, la temperatura que tenía al principio, y esto que es una constante es el calor específico del material, porque cada material tiene una capacidad de ceder o de absorber calor distinta. Entonces depende del material, se va a usar una constante diferente. Entonces el calor es igual a masa por la constante de calor específico multiplicado por la diferencia de las temperaturas. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando hay dos cuerpos que están en contacto, ¿sí? Y están a distintas temperaturas, uno de ellos absorbe calor, mientras que el otro cede calor. Pero esa cantidad de calor que absorbe uno es igual a la cantidad de calor que entrega o que cede el otro, ¿sí? Entonces, aquí vamos con la leyenda. Esto es el calor, la cantidad de calor. La unidad con la que vamos a trabajar es la caloría. La masa, para este caso vamos a estar trabajando la masa en gramos. El calor específico, sus unidades son calorías dividido entre gramos por grados centígrados. La temperatura 2 o temperatura más alta está en grados centígrados y la temperatura 1 o la temperatura más baja está en grados centígrados. Por aquí tenemos algunas conversiones. Una kilocaloría sería igual a 1000 calorías. Y un BTU, que BTU viene de, ustedes seguramente han escuchado mucho esto cuando hablamos de aires acondicionados, ¿sí? BTU significa British Thermal Unit. Esto es unidad térmica británica. Y un BTU es igual a 252 calorías. Si estamos calculando el calor de una calor absorbido o cedido por alguna sustancia y nos da en calorías, siempre lo vamos a obtener en calorías cuando estemos haciendo los cálculos y nos piden que lo expresemos en kilocalorías, sencillamente dividimos esa cantidad entre 1000. Y si nos piden que lo expresemos en BTU, vamos a dividir esa cantidad entre 252. ¿Ok? Vamos entonces con algunos ejemplos. Aquí tenemos un primer ejercicio que dice así: calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10 kilogramos de cobre de 25 grados centígrados a 125 grados centígrados. Y aquí me están diciendo que el calor específico del cobre es de 0,09. Ok, tenemos 10 kilogramos de cobre que está a 25 grados centígrados y necesitamos saber qué cantidad de calor hay que suministrarle para que esa temperatura llegue a 125 grados centígrados. Escribimos entonces aquí los datos. El calor es lo que tenemos que calcular. La masa es de 10 kilogramos, pero nosotros sabemos que para trabajar con calor, en este caso vamos a estar trabajando con la masa en gramos. Entonces, esto que está en kilogramos lo multiplico por 1000, ¿sí? Y vamos a tener entonces su masa en gramos, que 10 kilogramos sería igual a 10.000 gramos. Temperatura 1 o la temperatura más baja es de 25 grados centígrados y la temperatura 2 o la temperatura más alta es de 125 grados centígrados. Y el calor específico del cobre, que es 0,09. Aquí no lo coloqué, vamos entonces a escribirlo. 0,09, esto es calorías dividido entre gramos por grados centígrados. Ahí tenemos entonces nuestros datos. Vamos a sustituirlos entonces en la fórmula. La fórmula me dice que calor es igual a masa por calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura. Entonces la masa, que son 10.000 gramos, multiplicado por el calor específico, que es 0,09, eso multiplicado por la diferencia de temperatura. La temperatura 2, que es 125, menos la temperatura 1, que es 25. Realizamos esta resta, aquí nos da 100, realizamos esta multiplicación y nos dio como un resultado que la cantidad de calor necesaria es de 90.000 calorías.
En dado caso, aquí no me están pidiendo, pero en dado caso de que me hubiesen pedido que lo exprese en kilocalorías, yo sencillamente divido esto entre 1000, según esta conversión que tenemos acá. Lo dividimos entre 1000 y entonces la cantidad de calor necesaria es de 90 kilocalorías. Si me hubiesen pedido que el resultado fuese en BTU, estos 90.000 calorías lo hubiese dividido entre 252 y allí me hubiese dado entonces la cantidad de BTU necesaria para elevar la temperatura de esa cantidad de cobre. Ok, ya entonces terminamos nuestro primer ejercicio, vamos con un segundo. En este otro ejercicio dice así: en un recipiente que contiene agua a 10 grados centígrados, dentro de paréntesis me está diciendo que la cantidad de agua es de 10 kilogramos, ¿sí? Se introduce una barra de aluminio de 3 kilogramos a una temperatura muy superior a estos 10 grados centígrados. Si la temperatura de equilibrio es de 40 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura de la barra de aluminio? Ok, aquí ocurre algo muy interesante. Como tenemos agua que está a 10 grados centígrados y en esa agua se introduce una barra de aluminio que está a una temperatura muy superior, entonces el aluminio va a ceder calor al agua porque el agua está a una temperatura inferior y el agua va a absorber calor del aluminio porque el agua está a una temperatura inferior. Entonces siempre la que tenga mayor temperatura va a ceder calor y la que tenga menor temperatura va a absorber calor. Y ese proceso va a generar que se produzca una temperatura intermedia, que eso es lo que nosotros llamamos aquí temperatura de equilibrio. Por poner un ejemplo, si tenemos 10 kilos de agua que está a 0 grados y lo mezclamos con 10 kilos de agua a 100 grados centígrados, entonces la cantidad de agua que está a 0 grados va a ganar calor y la cantidad de agua que está a 100 grados va a ceder calor y vamos a obtener una mezcla de agua que va a estar a una temperatura intermedia, que en ese caso, si tienen la misma masa, 10 kilos, 10 kilogramos, entonces tendríamos una cantidad de agua a una temperatura de 50 grados centígrados. La temperatura de equilibrio va a ser una temperatura intermedia entre la temperatura más baja y la temperatura más alta. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a colocar los datos de los elementos que están en contacto en ese ejercicio. Aquí tenemos agua. Primero los datos para el agua. La masa del agua es de 10 kilogramos, pero sabemos que los vamos a trabajar en gramos para hacer el cálculo de calor. Estos 10 kilogramos los multiplicamos por 1000 y serían 10.000 gramos. La temperatura 1 del agua es de 10 grados centígrados, porque aquí me está diciendo que esa agua estaba a 10 grados centígrados. Y la temperatura 2 del agua va a ser de 40 grados centígrados porque esa es la temperatura final que va a tener el agua. Esa va a ser la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y este es el calor específico del agua, que es igual a 1 caloría dividido entre gramos por 100 grados centígrados. Este calor específico se consigue en tablas, yo se los voy a dar cuando estemos planteando el ejercicio. Vamos ahora a colocar los datos para el aluminio. La masa del aluminio es de 3 kilogramos, lo multiplicamos por 1000 y eso es igual a 3000 gramos. La temperatura 2, temperatura más alta del aluminio, no la conocemos. Eso es lo que me están pidiendo que calculen. ¿Cuál era la temperatura que tenía el aluminio al principio? Y la temperatura 1 sería 40 grados, que es la temperatura de equilibrio. ¿Por qué para el agua 40 grados es la temperatura 2 y por qué para el aluminio el 40 grados es la temperatura 1? Porque el agua estaba fría, estaba a 10 grados y la temperatura de equilibrio es una temperatura mayor, mientras que aquí el aluminio estaba a una temperatura muy superior que no conocemos y al estar en contacto con el agua que estaba fría, entonces ese aluminio se enfrió y llegó a 40 grados, ¿sí? Y el calor específico del aluminio es de 0,21 calorías dividido entre gramos por grados centígrados. Ok, como tenemos más datos aquí con el agua,
En el aluminio nos falta la temperatura, que de hecho esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, como tenemos todos los datos del agua, vamos a hacer el cálculo del calor que absorbió el agua. Entonces el calor del agua va a ser igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua multiplicado por la diferencia de la temperatura 2 y 1 del agua. Entonces el calor absorbido por el agua va a ser igual a la masa, que son 10.000 gramos, multiplicado por el calor específico del agua, que es de 1 caloría por gramo por grado centígrado, multiplicado por la diferencia de temperatura, temperatura 2, que es de 40 grados, menos temperatura 1, que es de 10 grados. Hacemos esa multiplicación y nos da que el calor del agua es de 300.000 calorías. Ok, como estos son dos cuerpos que están en contacto, y habíamos dicho que cuando los cuerpos están en contacto, el calor absorbido por uno es igual al calor cedido por otro. Entonces, este calor que ganó el agua va a ser igual al calor que cedió el aluminio. Entonces, el calor que ganó el agua va a ser igual al calor que cedió el aluminio. Por lo tanto, planteamos nuestra fórmula del calor del aluminio. El calor del aluminio será igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio multiplicado por la diferencia de temperatura. Temperatura 2 menos la temperatura 1 del aluminio, que es 40 grados. Este masa del aluminio y el calor específico del aluminio que están multiplicando esta temperatura, están aquí multiplicando, pasan dividiendo, ya que lo que quiero es calcular la temperatura 2. Y estos 40 grados que están aquí negativos, al pasarlo hacia acá, pasan como positivos. Sustituyo entonces los datos. El calor, que lo calculé por acá, que es el mismo calor recibido por el agua, el calor cedido por el aluminio es el mismo calor recibido por el agua, que es de 300.000 calorías, dividido entre la masa del aluminio, que es de 3.000 gramos, por el calor específico del aluminio, que es de 0,21. Y eso más 40 grados centígrados. Realizamos esta operación y nos da que es 476,19 grados centígrados más los 40 grados centígrados que tenemos acá, nos da que la temperatura que tenía el aluminio al principio, antes de meterlo en el agua, era de 516,19 grados centígrados.